El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria presentó el estudio Ingresos Públicos en México hacia un nuevo sistema fiscal. El Coneval informó que en los últimos 30 años hubo mejoría en los indicadores de carencias sociales. ¿Qué tanto se están recuperando los motores de la economía como el consumo y la inversión fija? ¿Cuántas veces se ha preguntado si es momento de invertir o esperar a mejores momentos? Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En 2018, los ingresos tributarios mexicanos ascendieron a 16.2% como proporción del Producto Interno Bruto, los más bajos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Además, la recaudación representó menos de la mitad del promedio de la organización y 29.7 puntos porcentuales menor que en Francia, el país con mayores ingresos. Y México permanece rezagado en términos de crecimiento económico, inclusión y combate a la pobreza. Por ello es necesario un nuevo sistema fiscal justo y progresivo, que además se replantee la manera en la que se ejerce el gasto público, explore alternativas también de recaudación. En días pasados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria presentó un estudio sobre el potencial de ingresos fiscales para México, por lo que ello es que le agradezco al doctor Héctor Juan Villarreal Páez, director del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios, que esta tarde nos acompañe. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Raimundo, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, pues estuvimos atentos la semana pasada en la presentación de este estudio, que es un diagnóstico desde el CIEP para evaluar el potencial recaudatorio de México, dado justamente la baja proporción de captación de ingresos como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles impuestos de los que pagamos los mexicanos, empresas, personas, son los que más aportan a las finanzas públicas y en dónde podríamos empezar a analizar esas debilidades? Sí, Raimundo, primero, muchas gracias por habernos acompañado, honrados al respecto. Mira, en la actualidad, los impuestos más importantes que hay en nuestro país, estamos hablando del sistema renta, que si pones el ISR a personas físicas y le agregas el de pequeños contribuyentes y el de empresas, andamos por ahí del 7.5% del PIB. Y a esto habría que sumarle los impuestos al consumo, donde el principal es el IVA, que a lo mejor este año nos da una sorpresa positiva y termina como en 4.1, 4.2% del PIB, y los IEPS. Entre estos, como quiera, entre el ISR y el IVA, nos acercamos por ahí a un 13% del PIB. Los demás son mucho más pequeños. Héctor, entonces en cuanto al ISR empresas, que es el segundo más importante después del ISR a personas físicas, ¿en dónde están las áreas de oportunidad en materia de impuestos sobre la renta? Mira, nosotros, y qué bueno que hagas la pregunta de esta manera, nosotros no estamos abogando porque se le suban impuestos a nadie. Nosotros estamos tratando de describir una realidad que me parece que hay una documentación muy sólida de por medio. Tú empezabas el programa diciendo, pues México recauda muy poquito. Entonces nos dimos a la tarea de evaluar todas las posibilidades o las principales, cómo estamos con respecto a otros países. Con el simulador fiscal de CIEP se plantearon escenarios, se vio cómo subiría la recaudación, quién terminaría pagándola. Dicho lo anterior, en el caso de las empresas,
más que pensar en aumentar una tasa, sí hay una serie de huecos que tienen que ver con gastos fiscales que tendríamos que tratar de ir cerrando, revisar algunas de las deducciones y, bueno, también subirnos, Raimundo, a esta discusión. Nosotros esperamos una participación vigorosa de México en la erosión de bases y movimiento de ganancias, esta discusión internacional impulsada de manera muy decidida por el presidente Biden, que por cierto la OSD ya traía desde hace tiempo, y ver cómo podemos cerrar ahí, pues ahora sí que huecos fiscales. Yo creo que sería lo primero que presentaría en ese impuesto en específico. Héctor, en esos huecos fiscales, sin duda que el impuesto al valor agregado, también con algunos hoyos que tiene ahí, como son las tasas cero, las de productos exentos. En el estudio que fue presentado por el centro, pues se habla justamente de la exploración de 4 alternativas y en todas ellas, pues sí, las personas de menor ingreso serían las más perjudicadas. ¿Cuáles serían algunas de esas alternativas en IVA? Mira, gran pregunta, Raimundo. Y en el imaginario de la opinión pública mexicana hay dos problemas eh, que, que terminan presentándose o discutiéndose con cierta frecuencia. Mucha gente cree que si tú grabas alimentos por un lado y por otro arreglas la informalidad, el resto del sistema fiscal se va a arreglar. En el caso específico del IVA, si tú te pusieras a grabar alimentos, realmente la recaudación es más modesta de lo que mucha gente esperaría. Probablemente sería un punto del PIB, 1.1, 1.2. Y luego hay gente que te dice, ¿sabes qué? Y tendríamos que estar haciendo un programa de compensación para la gente más humilde del país. Entonces, si tú grabas alimentos, quieres compensar, más los costos administrativos del asunto, probablemente terminaríamos con una recaudación muy pequeña y una parte de la regresividad no se arreglaría. Con esto, nosotros no queremos decir que no se deba incluir un IVA alimentos, pero sinceramente pensamos que es un instrumento con mucho menos poder de lo que se le adjudica. Hay otras alternativas. Por ejemplo, se ha estado presentando la discusión de qué pasa si los alimentos, en lugar de grabarlos en cero, los pasamos a exentos. Puede parecer un tecnicismo, pero toda la gente que agrega valor en la industria de los alimentos, de esta manera no puede deducir sus insumos y le sorprendería al público que como quiera la recaudación subiría unas 3, 4 décimas, nada despreciable. Podemos terminar agarrando ahí 100,000 millones de pesos. Ahora, la Secretaría de Hacienda ha argumentado en más de una ocasión que este tipo de gravamen puede ser una distorsión muy fuerte y perjudicar empresas mexicanas versus la importación de alimentos. Nosotros seríamos de la idea que se discuta todo, todo. Vamos viendo los pros y los contras de cada uno de los cambios potenciales. Claro. Héctor, como bien has explicado y advertido a nuestra audiencia, no es una propuesta como tal para que se considere la reforma fiscal, pero sí la exploración que hizo el centro, sin duda que abrió muchísimas ventanas de oportunidad, como ser eventualmente algunos impuestos que se le podrían llamar nuevos, pero que están ahí, obviamente en razón de que son una fuente potencial. ¿Cuáles son algunos de ellos, Héctor? Mira, me pareció un acierto del CIEP que nos pusiéramos a discutir más a fondo los impuestos ambientales, particularmente emisiones. Hay un capítulo muy interesante que yo invito a la gente a que lo revise. También nos pusimos a revisar cuál sería la recaudación de impuestos al patrimonio, impuestos a las herencias, algún impuesto a capital diferente de lo que ahorita tenemos. Y los números están ahí, Raimundo. Nosotros presentamos el poder recaudatorio de cada uno de estos impuestos, también cómo sería un análisis de incidencia. Para la gente que nos escucha, esto quiere decir quién terminaría pagándolo. Y me parece que
el reporte también se mete a revisar los impuestos locales, que probablemente en este equilibrio económico-político en el que nos encontramos actualmente, probablemente sea pues casi una condición necesaria para un nuevo sistema fiscal. Doctor, hay un fuerte potencial de recaudación en las cuotas a la seguridad social. ¿En qué reside este potencial? Mira, qué bueno que me hagas esta pregunta, te lo agradezco mucho, Raimundo. Sí. Y fíjate que hay una confusión muy fuerte cuando nos ponemos a ver los países desarrollados y muchas personas dicen, miren, es que el ISR que le están cobrando a las empresas es bajísimo. Y siempre sale el caso de Alemania, que tiene una recaudación que ronda como 2 puntos, 2,5 puntos del PIB, y en otros países desarrollados también es relativamente baja, incluso en Estados Unidos. Pero a la gente se le olvida que estos países, por cuotas a la seguridad social, pueden llegar a recaudar 8 o incluso 10 puntos del PIB. Hay por ahí, me parece que es el caso francés, que anda rondando los 12, 14 puntos del PIB, Raimundo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque sus sistemas de pensiones, de salud, de estancias infantiles, de economías de los cuidados, incluso y otros servicios específicos, los financian a través de cuotas a la seguridad social. Ahora, no es sencillo el panorama para un país como México porque entramos en un problema huevo-gallina. Alguien contestaría, pues con el pequeño detalle que en México cerca del 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, no pagaría estas cuotas. También tenemos una masa salarial muy baja. Y entran argumentos que creo que tienen que ser ponderados, como los de Santiago Levy, de que en la medida que tú vuelvas el trabajo formal más caro, pues vamos a permanecer mucho tiempo con informalidad bien alta. Dicho lo anterior, creo que no nos salvamos de explorar el potencial recaudatorio de unas cuotas a la seguridad social más moderna. Probablemente sea una de las alternativas más viables para transitar hacia un nuevo sistema fiscal, al menos hay que revisarlas. Doctor, finalmente, si quieres, por favor, compartirle a nuestra audiencia en dónde pueden acudir a leer este documento muy valioso en un estudio a profundidad de lo que sería el potencial fiscal. Te agradezco mucho, Raimundo. Si la gente nos hace el favor de visitar la página del CIEP, que es www.ciep.mx, inmediatamente les va a saltar una ventana que los va a conducir al micrositio. Ahí pueden descargarlo completo. También hay una liga al microsimulador fiscal de CIEP, es de uso gratuito, sí, por si la gente quiere hacer sus propias simulaciones. Y miren, yo aprovecharía para cerrar con un mensaje muy breve. Sí, doctor. Pagar impuestos no le gusta a nadie. Y esto es algo que tú y yo, Raimundo, lo hemos platicado en más de una ocasión. Sí. Pero sí creemos que ahorita estamos ante un riesgo sistémico muy alto. Sí. Más allá de que se gaste mejor, que es necesario, más allá de que se transparente mucho el gasto, que también es necesario, si no subimos la recaudación del país, muy pronto podemos meterle riesgos a nuestro sistema fiscal terribles y todos terminaríamos perdiendo. Caray. Héctor, te lo agradezco muchísimo porque seguramente cuando empiece a sesionar la Cámara de Diputados y se hable obviamente de misceláneo, de reforma fiscal, te estaremos nuevamente molestando. Muchísimas gracias. Será un placer, Raimundo. Te mando un abrazo y te agradezco de nuevo el espacio. Muchas gracias, doctor. Bien, pues el diagnóstico y desafíos para las finanzas públicas en materia de ingresos son muy grandes, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Héctor Villarreal Páez. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.